Muchas gracias, Monseñor Ricardo, por tu hospitalidad, por recibirnos para la celebración de esta misa dentro del novenario de la Virgen de Cacupé. Un saludo muy especial también a nuestros peregrinos venidos de todas partes del país y también fuera del país, de los vicariatos apostólicos, de las diócesis, de la arquidiócesis, del obispado, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. También de nuestro albergue, el Buen Samaritano, albergue para pacientes renales, que también han querido hoy peregrinar con nosotros. Queridos hermanos, hermanas, la liturgia de la palabra en la carta del apóstol San Pablo a los romanos da pleno sentido al saludo que acostumbramos pronunciar al iniciar la celebración eucarística. Somos hermanos, hermanas, porque hemos sido adoptados por Dios y herederos por Cristo y con Cristo. San Pablo nos recuerda en el pasaje a la carta a los romanos que Dios ha tomado la iniciativa de colocarnos en una relación íntima con Él, Jae Ñandere Noi, hasta convertirnos en hijos adoptivos suyos, y así poder llamar Abba Padre, Papá. Cuán grande es la generosidad de Dios para introducirnos en esta familia. Somos familias, introducirnos en esta vida de amor, ser auténticos, hijos e hijas, hermanos y hermanas en Cristo. Esta relación filial que nos une a Dios y a Cristo es obra del Espíritu Santo. Pablo destaca la seguridad de la salvación señalando que los creyentes están sellados por el Espíritu Santo como garantía de la herencia eterna. Hoy, 30 de noviembre, celebramos la fiesta del apóstol San Andrés. Andrés significa valiente. Andrés, Andrea. Él fue uno de los 12 apóstoles, un humilde pescador que fue como cautivado, prendido por la palabra de Dios, de Jesús, la guardaba en su corazón y la practicaba, constituyéndose en morada de Dios. Él dejó todo por el Señor, dejó la barca, dejó las redes de pescador, y guiado por el Espíritu Santo, Andrés se convierte en sembrador de la buena nueva, pescador de hombres, le hace el Señor, y esa fue su misión. Y valientemente, como dice su nombre, dio la vida en martirio por el Señor. Fue martirizado en el nombre del Señor. Cuando uno se pregunta, ¿y cuál es la enseñanza fundamental de Jesús para tener en cuenta nuestras vidas? Para la santidad. Santa Teresita del Niño Jesús, que nació en el año 1873, expresa en un diario que ella escribía desde joven. Era una gran escritora y el diario de un alma es un clásico de la literatura. Es de lectura recomendada. El año pasado estábamos celebrando los 150 años de su nacimiento. Y en esta historia de un alma, que es su testamento misionero, ella se constituye en patrona de las misiones, y eso que fue carmelita,
de clausura, nunca salió de la clausura, pero siempre tenía ansias como de ir a las misiones y fue en oración constante por las misiones, por los misioneros, misioneras. Por eso se la nombra a ella como patrona de las misiones. Y ella, dejándose guiar por el Espíritu Santo, decía: yo pido a Jesús que me atraiga a las llamas de su amor, que me una tan íntimamente a Él, que sea Él quien viva en mí y quien actúe en mí. Es el dulce camino del amor, abierto por Jesús a los pequeños y pobres. Este es el camino de la verdadera alegría. Y eso lo explicaba también el Santo Padre, el Papa Francisco, en una exhortación apostólica que lo escribió el año pasado, este año. Jesús nos enseña que toda la sabiduría, la ley y los profetas están resumidos en este mandamiento: amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como lo mismo. Este es el camino, dice el Señor: si alguno me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Y este fue el primer anuncio que también los apóstoles, podríamos llamar, para entendernos, el primer anillo de Jesús. Aquellos que han escuchado la palabra del Maestro y han puesto en práctica. La grandeza de cualquier seguidor se mide por la caridad que se tiene. Por eso Pablo nos recuerda que si no tengo caridad, no soy nada. En Mateo 25 afirma y que es la clave de la salvación. El Papa Francisco dice: los pobres son los porteros del cielo. Jesús se identifica con los pobres. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo, me vestiste, estuve en la cárcel, enfermo, me visitaste, fui migrante, refugiado, extranjero, y me recibiste. Porque cada vez que lo hicieron con uno de mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron. En el rostro del pobre vemos a Cristo, podemos identificarlo, de los pobres, los vulnerables, pero también de cada hermano. Y por consiguiente, reconocemos el rostro del Padre de esa manera. Podemos sentirnos seguros de que estamos iluminados y guiados por el Espíritu Santo. En el mensaje que también hemos escuchado hoy, realmente estamos llamados, y lo que rezamos en el Padre Nuestro, a que se haga tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿Cuál es la voluntad del Padre para nosotros? Y es como sintonizar con el Espíritu Santo y ser guiados por ese Espíritu, sintonizar con el querer de Dios en nuestra propia vida para que se realice el designio que Dios tiene sobre nosotros. Y Él tiene un designio de santidad. De santidad. Ya decía María Felice, Jesús sacramentado: dame amor para amar. Y ella lo hacía, reconociendo a Jesús, especialmente los ancianitos, los pobres. Era una laica realmente consagrada por su bautismo, que itineró en esta tierra, primero en Villarrica, después en Asunción, reconociendo el rostro de Cristo en los pobres, en las personas necesitadas. Llamados estamos, como ella y los santos, a actuar conforme a la voluntad de Dios. Necesitamos ver y reconocer el rostro sufriente de Cristo en los pequeños, los vulnerables, los pobres, los excluidos y algunos
descartado, muchos, de nuestra sociedad. Como decía el Papa, los sobrantes, pero para Dios no hay sobrantes. ¿En quiénes podemos ver y reconocer hoy los hermanos más pequeños del Señor? Tuve hambre, me diste de comer. Paraguay produce y exporta millones de toneladas de alimentos al mundo, pero hay más de 400.000 paraguayos que a la hora de comer, de la mayoría, estos hermanos se quedan bajo la mesa. 400.000, según las estadísticas oficiales, de aquellos que realmente sufren de hambre, de los pobres extremos. Eso no es conforme a la voluntad de Dios. Si tenemos suficientes alimentos para alimentar el mundo, es un escándalo moral de cientos, y que cientos miles de pobres extremos no puedan satisfacer sus necesidades básicas de alimentación. Tuve sed y me diste de beber. Necesitamos tomar conciencia de que en el Chaco paraguayo, también en la zona oriental, y en estos días algo de lluvia, hemos tenido la bonanza del cielo, pero muchos hermanos pobres, sobre todo en las comunidades indígenas, viven en un inmenso territorio árido, seco, de difícil acceso y escasez de agua. Cuando sus aljibes y los tajamares se secan, las personas recorren kilómetros para acceder y llevar agua a sus hogares, que generalmente no es potable, es agua sucia, contaminada, que apenas alcanza para las personas. Las familias pierden sus animales menores y pasan hambre, aparte de la sed. Nuestros hermanos más pequeños sufren graves privaciones de agua y de alimentos y están olvidados por el Estado y por la sociedad en general. Si permanecemos indiferentes frente a esta situación, el Señor nos dirá: tuve sed y me dieron el vinagre de la indiferencia. Era un extraño y me hospedaron. Hemos reconocido a Jesús en los extraños, en los migrantes, en las personas sin casa, sin techo. La problemática de la tenencia y propiedad de la tierra en el Paraguay pone paradójicamente a los pueblos indígenas y a muchas familias campesinas en situación de desplazamiento. La migración forzada de atropello a sus derechos humanos fundamentales, de acceso a la tierra, techo, trabajo. Y hoy quisiéramos saludar y solidarizarnos con nuestros hermanos, miles de migrantes compatriotas que viven en otros países, desarraigados de sus tierras, forzados a movilizarse buscando mejores horizontes económicos, y viven en el exilio, muchas veces en condiciones paupérrimas, indocumentados, desempleados, explotados en sus ambientes laborales en el exterior. Las políticas de repatriación de nuestro país es un deber patriótico para ofrecerles mejores condiciones de vida, asegurarles retornar a sus hogares con un mejor futuro en su terruño. Y les saludamos a todos ellos y nos solidarizamos con todos aquellos compatriotas fuera del país. Hospedarlos significa devolverles lo que en justicia les corresponde. Además implica abordar con serenidad, responsabilidad y coraje
el mandato constitucional de la reforma agraria o desarrollo integral del país, especialmente de las zonas rurales. La sociedad paraguaya no puede seguir postergando un diálogo serio sobre el tema de la tierra, la distribución de la tierra, como corresponde al Estado Social de Derecho, cumplir y hacer cumplir este mandato constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y de las familias campesinas. En definitiva, respetar y hacer respetar la dignidad de cada habitante de la República, en especial de los más pequeños, vulnerables e indefensos. Estuve desnudo y me vestiste. Reconocimos al Señor. Según los datos oficiales, 1 de cada 4 paraguayos está en situación de pobreza, lo que significa que no pueden cubrir sus necesidades básicas. La pobreza desnuda que demasiados hermanos están privados de las condiciones necesarias para una vida digna a la que tienen derecho como hijos e hijas de Dios y como ciudadanos paraguayos. La dignidad de las personas es uno de los pilares de la Constitución Nacional y es uno de los principios de la enseñanza social de la Iglesia. Por consiguiente, respetarla y promoverla es de cumplimiento obligatorio para que quienes administran los recursos del Estado y son responsables de las políticas públicas necesarias para superar esta situación de pobreza y pobreza extrema que nos pone fuera de la voluntad del Padre. No lo hemos reconocido. Estuve en la cárcel y fuiste a verme. Miremos a nuestro alrededor y veremos el rostro de Cristo en tantos hermanos pequeños que ni siquiera son visibles, aunque sean miles, como los pobres, generalmente los jóvenes, que sobreviven hacinados en las cárceles del país. Las cárceles están pobladas de jóvenes, y eso les puedo asegurar, que por falta de oportunidades de estudio, de empleo, de recreación sana, no tienen un horizonte de esperanza sin una familia ni una comunidad que los contenga y los proteja, y terminan refugiándose en el consumo de drogas, que los destruye y los condena al descarte. En la cadena de tráfico de drogas que beneficia y enriquece a unos pocos, generalmente vinculados con el crimen organizado, las principales víctimas son los niños y jóvenes drogodependientes, y cada vez hay más. Estos caramelos sintéticos, etcétera, etcétera. Para ellos y para otros pobres, las cárceles se convierten en simples depósitos de seres humanos, sin ninguna posibilidad de recuperación y reinserción en la sociedad. Esta situación contradice la voluntad de Dios y reclama atención urgente de los órganos públicos responsables. Estaba preso y me diste la espalda. Estuve enfermo y me visitaste. La situación de los enfermos y sus familias en Paraguay es dramática. Según los datos de expertos en el tema sanitario, casi el 50% de los gastos de salud lo pagan los propios enfermos. 50%. Enfermos y familiares. Los hospitales carecen de infraestructura, de personal de blanco en suficiente cantidad y calidad, así como de insumos básicos. Esto implica que los enfermos y sus familias en muchos casos padecen un calvario para atender sus necesidades de salud o tienen que irse del país. Frente a las carencias y falta de respuesta de los responsables públicos, se ha normalizado que los problemas de salud se buscan resolver por medio de la solidaridad de vecinos, amigos, a través de diversas actividades de recaudación, rifas, polladas, hamburgueseadas, homía. La atención de la salud podría mejorar sustancialmente si se administran los fondos públicos con honestidad y patriotismo. Apela tema.
Un estudio académico publicado en el 2019 revisó los casos denunciados por la Secretaría Anticorrupción entre los años 2016 y 2018. Estimó que en el sector salud se desviaron más de $2,5 millones por la actuación de administradores deshonestos. La corrupción contradice radicalmente la voluntad de Dios, es un pecado personal y social muy grave, porque roba los recursos financieros que son necesarios para mejorar las condiciones de vida de los sectores más empobrecidos de la sociedad, que pasan hambre, que están condenados al analfabetismo y mueren por falta de recursos. Escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica es ineludible para el seguidor de Jesucristo. El día del juicio final seremos juzgados por el amor. Un amor que se hace solidaridad, compasión, cuidado a las personas vulnerables, necesitadas, que siempre lo encontraremos en el camino, y muchos en una procesión angustiosa de compatriotas que a veces vagan desorientados en el mundo. El breve recorrido de algunas de las situaciones que nos muestran el rostro de los hermanos más pequeños son aquellos rostros donde podemos encontrar el rostro de Cristo. Nos debe llevar también a revisar nuestra coherencia entre fe y vida, entre el orar y el obrar. Reconocemos, por otra parte, y alentamos que existan iniciativas privadas o comunitarias, centros comunitarios de atención integral a los pobres, a los enfermos, albergues, hogares de ancianos, hogares de abrigo para niños y niñas, hogares de tratas, centro de rehabilitación para los sufrientes, adictos a las drogas y otras adicciones, ollas populares, comedores parroquiales, personas misericordiosas que escuchan el grito de los pobres, de los indigentes, de los hambrientos, de los sedientos, de los privados de su libertad, de los enfermos, de las personas con discapacidad, de los sin tierra, indígenas y campesinos, que son personas cristianas, realmente solidarias, que atienden y acuden a enjugar el rostro del Cristo postrado, sufriente y herido. Ellos tendrán la recompensa del Señor, que les dirá: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes. La Iglesia sostiene que cada cristiano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente a la sociedad. Hacer oídos sordos al clamor de los pobres nos sitúa fuera de la voluntad del Padre y de su proyecto. Es lo que dijo el Papa Francisco en el Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Las iglesias, la Iglesia Católica y otras iglesias, no podemos excluirnos de la responsabilidad de la situación que vive el país. Casi la totalidad de la población del país se declara cristiana. 88% de católicos y 9% de evangélicos, según el Instituto Nacional de Estadística. La realidad descripta deja en evidencia nuestra frágil evangelización. Muestra que los valores del Evangelio no han permeado, no han entrado en las conciencias, los criterios de juicio ni en las actitudes de los bautizados. Es cierto, la mayoría de los que ejercen cargos públicos de responsabilidad y los dirigentes en el sector privado son formalmente cristianos. Y sin embargo, nuestro país figura en los primeros lugares en inequidad, corrupción, impunidad y avance del crimen organizado. Veis a cristiano, la permitino con ambas con anga
los delincuentes veían, acá oye declarar cristiano. Frente a esto, es impostergable que como sociedad dialoguemos, busquemos consensos básicos, concretos, viables, que nos posibiliten controlar y superar los diversos males anunciados y que nos están destruyendo. Está destruyendo el tejido social. O nos salvamos todos o nos condenamos todos. Un desafío y una gran tarea nacional, sin distinción de credo, sector social o partido político, es el saneamiento moral de la nación. Recuperar la ética y la moral como principios rectores de nuestra conducta individual y social es el camino para encarar las profundas transformaciones que necesita el Paraguay. Y esta es la gracia, la bendición que estaremos pidiendo. No dejemos que nos roben la esperanza. A niña de Canguía lleva. No nos dejemos quitar la alegría. Como dice el Santo Padre, el Paraguay puede. Los paraguayos todos juntos podemos. Necesitamos trabajar por el bien común y transformar el Paraguay en un país próspero, con equidad, o sea, con igualdad, como reza nuestro himno, con inclusión, con justicia social, que permita que todos nuestros hermanos, hermanas más pequeños accedan a una vida digna y plena. Promover el desarrollo humano integral debe ser, sin demoras, nuestro compromiso y nuestra tarea fundamental como sociedad nacional. Por eso venimos acá a CUPE, para tener fuerzas y también pedirle a ella como madre que nos ayude en esta tarea para que todos sus hijos sean felices. Para que también entre nosotros podamos enjugar lágrimas de aquellos que no lo son, como lo hace una madre cuando ve a sus hijos sufrientes. Ella estará ahí también para ayudarnos, para que una mano lave la otra y podamos con las dos manos enjugar lágrimas, rostros sufrientes, necesitados de nosotros. Supliquemos a ella sin desfallecer la luz, la guía del Espíritu Santo, para que nos conceda esos dones, que seamos dóciles para escuchar, para rezar, ponernos de rodillas cuando es necesario, pero levantarnos también para poner en obras aquello que necesitamos hacer para demostrar el amor que tenemos a Dios y a los hermanos. Y eso le pedimos a Cristo nuestro Señor. Entregamos todas estas intenciones en el altar, a los pies de la Virgen Santísima, a la Virgen de los Milagros de Cacupé, Madre de todos los paraguayos y paraguayas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, es ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Vamos a poner las manos en el pecho. Hoy estamos celebrando la fiesta del apóstol Andrés y profesamos también nuestra profesión de fe y amor a Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y yo les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, pasó sobre esta tierra, haciendo siempre el bien, padeció, murió por nosotros, fue sepultado, resucitó al tercer día, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre y vive entre nosotros? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, que es Señor, que da la vida y que nos ayuda a crecer en la fe, la esperanza y la caridad? Sí, creo. ¿Creen en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica? Sí, creo. ¿Creen en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo que vendrá? Sí, creo. Esa es nuestra fe, la fe de la Iglesia que acabamos de proclamar para gloria de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.